Un triac o triodo para corriente alterna es un dispositivo semiconductor de la familia de los transistores. De forma básica podría decirse que el triac es un interruptor capaz de conmutar la corriente alterna. Posee tres electrodos, T1 y T2, que son los principales de conducción y que normalmente pierden la denominación de ánodo y cátodo, y un tercero llamado puerta o gate, que es el electrodo de mando. El disparo del triac se realiza aplicando una corriente al electrodo puerta. En esta placa les vemos ubicados en los disipadores de calor. Su versatilidad lo hace ideal para el control de corrientes alternas. Una de ellas es su utilización como interruptor estático, ofreciendo muchas ventajas sobre los interruptores mecánicos convencionales y los relés. Los triacs también pueden pasar de un estado de bloqueo a un estado de conducción, pero en los dos sentidos de polarización, y volver al estado de bloqueo por inversión de la tensión o porque la corriente disminuya por debajo de un cierto valor, al que se le denomina valor de mantenimiento. Para su comprobación estática, diremos que entre T2 y T1 siempre debe dar una resistencia infinita, igual que entre la puerta G y T2. Entre la puerta y T1, en los dos sentidos, tendremos que encontrar cierta resistencia. Para la comprobación y seguimiento de las posibles averías, simplificaremos el esquema electrónico real de un equipo inverter por este otro, donde de una forma esquemática da a entender las etapas que intervienen en su funcionamiento. Empezaremos por el compresor. Las bobinas del motor de un compresor inverter están dispuestas en estrella. Para su comprobación, situaremos el selector del tester en la posición de ohms y con la escala más baja posible, ya que el valor de las mediciones estará entre 0,5 y 5 ohms aproximadamente entre los tres terminales. En caso de estar una bobina cortada, solo encontraríamos un valor de resistencia y en tal caso tendríamos que sustituir el compresor, ya que debemos encontrar tres mediciones del mismo valor. La alimentación eléctrica al compresor será en corriente alterna y con la instalación en marcha debemos encontrar tres valores iguales comprendidos entre 30 y 200 voltios aproximadamente, con frecuencia variable entre las tres posibles mediciones, o sea, entre UV, UW y VW. A la etapa de potencia la vemos incluida en el esquema electrónico en el bloque 13, en el cual vemos las bobinas del compresor dispuestas en triángulo, alimentándose a través de los terminales U, V, W de la etapa de potencia o ondulador del sistema. Los componentes representados de esta etapa son 6 transistores NPN con 6 diodos. La conducción o no de los diferentes transistores viene gobernada por los circuitos integrados de la etapa 15. En un esquema de cableado podemos encontrarnos este esquema, pero lo más normal es encontrarse este otro donde no hay la mínima información, ya que solo tenemos la alimentación al compresor
desde los terminales UVW y la entrada de corriente continua al módulo entre más y menos. Volviendo al esquema simplificado, diremos que la misión de la tapa de potencia es convertir la tensión continua que recibe entre los terminales P y N, o más y menos, situados en la entrada de la etapa, en corriente alterna trifásica con frecuencia variable que debemos encontrar entre U, V y W, situados en la salida de la tapa que alimentarán a los terminales del compresor. El valor de tensión alterna en la salida entre los terminales UV, UW y VW será variable entre los 30 y 200 volts en corriente alterna con el compresor en marcha. El valor de tensión continua que debemos encontrar entre P y N estará entre 290 y 380 volts DC, o sea, corriente continua. Para la comprobación estática de la etapa de potencia, desconectaremos los terminales instalados en P y N, así como los cables instalados en los terminales U, V, W, que en el caso de ir soldados en la placa, tendremos que desconectar de los terminales del compresor para hacer dicha comprobación. Como recordatorio, aconsejamos descargar los condensadores antes de manipular cualquier etapa, ya que seguramente estarán cargados con alto voltaje. Una vez desconectados los terminales de entrada y salida de la etapa, instalaremos la punta roja de un tester analógico en el terminal P y la punta negra en el terminal N. De estar bien, tendremos que encontrar cierta resistencia de pocos kiloohms, el mismo valor que cuando instalemos la punta negra del tester en P y la punta roja en N. La siguiente comprobación será instalar la punta roja del tester en P y la negra en U, V y W, teniendo que encontrar aproximadamente el mismo valor en las tres mediciones, igual como si instalamos la punta negra en N y realizamos las tres mediciones. Seguidamente instalaremos la punta negra en P y la punta roja del tester en U, V y W, teniendo que encontrar, igual que en el caso anterior, tres valores iguales de resistencia, igual como si instalamos la punta roja en N y realizamos las tres mediciones. Si se encuentran valores alterados en alguna de las mediciones, la placa se puede considerar defectuosa. En el esquema electrónico encontraremos al módulo activo en la casilla número 12, entre la tapa de potencia y el puente de diodos. Su misión es suprimir la alta frecuencia de armónicos generados durante la rectificación y mejorar el factor de potencia que conjuntamente con los condensadores harán que el voltaje de salida del filtro activo se convierta en una corriente continua estable.
El reactor o bobina de choque conserva constante la variación de corriente y quita las pulsaciones del rectificador de corriente continua. Se encuentra entre el puente rectificador y la entrada del módulo activo. Como vemos en los esquemas de cableado que nos vamos a encontrar en las máquinas, solo reflejan como mucho al puente rectificador, a los condensadores y al reactor en la parte superior derecha de la imagen con la letra L de inductancia. El resto de componentes y circuitos de esta etapa quedan incluidos dentro de la placa PC de control electrónico. En realidad, pocas comprobaciones podemos realizar a los componentes electrónicos de esta etapa, ya que trabaja con circuitos transistorizados gobernados por el microprocesador. Encontraremos esquemas que solo representan de esta etapa al reactor con una L y al condensador con una C en la parte inferior derecha de la imagen. Para comprobar su funcionamiento, nos limitaremos a medir la salida de corriente continua del puente rectificador y la tensión entre P y N de la placa onduladora de potencia. Si no llega tensión o el valor es bajo, la avería estará centrada en los condensadores. Ahora bien, si la avería se encuentra en algún componente de la etapa, tendremos que sustituir a la etapa o a la placa según el montaje. La etapa rectificadora en el esquema electrónico está representada en la etapa 11. Su misión es convertir la corriente alterna en corriente continua. Al rectificador le podemos encontrar con diferentes encapsulados. Su comprobación se encuentra desarrollada en el apartado de componentes electrónicos. Para el seguimiento de averías, solo tendremos que medir el valor de la tensión alterna de entrada y el valor de tensión continua de salida. Encontraremos máquinas que montan 5 diodos o 2 puentes rectificadores. A este quinto diodo o segundo puente rectificador se le llama diodo stack o pila de diodos. Su misión es obligar a la corriente continua a ir en una dirección, evitando corrientes de retroceso que afecten al circuito.